Buenas tardes ya. En primer lugar, querido director del Diario.es, amigos y amigas del Diario.es, créanme que es un honor poder participar hoy aquí, ya en esta tarde, y sobre todo poder hacerlo en una jornada que creo que es emblemática por cuanto que suscita el debate teórico, público y de políticas públicas más relevante que tenemos que abordar justamente en este momento que estamos ante un auténtico cambio de época. Permítanme decirles que en este cambio de época, que no en una época de cambios, quizás el desafío mayor que tenemos es la emergencia climática. Algunas semanas atrás saben que tuve el placer de participar en la conferencia Beyond Growth y justamente organizado por más de 5 grupos del Parlamento Europeo de diferentes signos políticos. Y en este gran evento climático, la presidenta de la Comisión llegó a afirmar que el modelo del capital fósil está obsoleto y destroza nuestra existencia. Comparto completamente estas afirmaciones. Si bien es cierto que esta misma semana la propia presidenta de la Comisión sugería, contraviniendo su valiente discurso, la necesidad de ralentizar la Agenda Verde Europea. Quiero recordar hoy aquí que no tenemos tiempo que perder, que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. La crisis climática es un desafío de justicia social. Sí, de justicia social. Son ambas caras de una misma moneda, emergencia climática y justicia social. Le quiero decir a la presidenta de la Comisión, con claridad, que no podemos permitirnos retrocesos, que es urgente acelerar la legislación medioambiental junto a medidas de acompañamiento para luchar contra la desigualdad. La emergencia climática también va de desigualdad y también va de elementos de empleo, de pobreza y, por supuesto, de desempleo. La mera existencia del Pacto Verde y de la discusión que sostenemos hoy aquí es posible exactamente porque Europa ha cambiado y lo ha hecho en gran medida. Mi admirada María Zambrano señalaba que la historia de Europa está movida por grandes imposibles. Tiempo atrás, el Pacto Verde, con todas sus insuficiencias, parecía un gran imposible. Y hoy es una realidad. Una realidad, eso sí, amenazada por la agresión de unos y la inacción del resto en un contexto incierto para Europa, en el que nuestro país crece, fíjense, crece, y en el que tenemos a una Alemania que entra en recesión. Tiempos, desde luego, curiosos. Y es que hace 10 años, tanto las instituciones europeas como sus Estados miembros más austeros promovieron una política de recortes sociales que, como conocen bien, destrozó el futuro de nuestro país y el futuro de nuestra gente. Aquella fue la gran década perdida que desprestigió y, lo más grave, fragmentó el proyecto europeísta. En el año 20, gracias a la insistencia y el trabajo tenaz del Gobierno de España, de nuestro país, no cometimos ese mismo error. Y creo, humildemente, que Europa promovió una respuesta coordinada y solidaria con la compra, por ejemplo, de vacunas y también, como saben, con los fondos de recuperación para el conjunto de los países de la Unión Europea. Pero si recordamos, como acaba de señalar el director del Diario.es, hay que hacer una especie de balance, porque de aquella época formaba parte aquellas declaraciones y aquellos hechos del señor Luis de Guindos, que, como saben, se jactaba ante el Eurogrupo de que la reforma laboral del Partido Popular iba a ser extremadamente agresiva. De hecho, lo fue. De Guindos se enorgullecía, en realidad, de que era una reforma extremadamente lesiva para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las mayorías sociales en nuestro país. Creo, sinceramente, que en esos momentos, España jugaba un papel absolutamente subalterno en una Europa que, si me permiten, era profundamente austericida.
Hoy, sin embargo, la nueva reforma laboral española es un referente en una Europa que ha apostado por una respuesta social y eficaz a una crisis que, como saben, lo fue sin precedentes. Recordemos el dato, 11 puntos ha caído el PIB en la pandemia, y recordemos la caída de empleo tan solo por primera vez en la democracia, 1,5 puntos, y, por supuesto, con todo el empleo recuperado, ya no ahora, sino en un tiempo récord después de la misma. Por tanto, frente a los agoreros que predecían su fracaso, alcanzamos, como saben, la cifra récord de personas afiliadas a la Seguridad Social, 20,8 millones, y vamos a ser más. Pero quiero dar otro dato. Es que tenemos una cifra récord en la democracia española de 9,8 millones de mujeres que están trabajando en nuestro país. Nunca había pasado. Pero es que crece la población activa, y crece la población activa sencillamente porque el mercado de trabajo es robusto. Y permítanme decirles que hoy tenemos nada más y nada menos que 14,3 millones de personas asalariados y asalariadas en España, fruto de dos herramientas. Uno, imprescindible para un proyecto de país, el diálogo social, y una reforma laboral tejida con muchas manos, con muchas inteligencias, y que permite que hoy tengamos el mercado laboral que tenemos. Y permítanme decirles que no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea hace escasamente 2 semanas, en las que señala que por primera vez la economía española va bien, y digo la primera vez en la democracia española, porque su mercado de trabajo va bien fundamentalmente por dos herramientas: la reforma laboral y el tan discutido salario mínimo interprofesional. Creo que ya a día de hoy nadie va a discutir en nuestro país que el salario mínimo interprofesional no solo no destruye empleo, sino que, como ven, tenemos 20,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Pero vuelvo a la década perdida. Por culpa de los recortes, por esta palabra, recortes, que vuelve a sonar, vuelve a estar de moda, nuestro país sufrió en sus carnes una década perdida. Hoy España es un tren que va hacia el futuro, que está en marcha y no puede dar marcha atrás. Y creo, sinceramente, permítanme, que de esto va el debate de las próximas elecciones. Va de volver a perder una década, de volver a perder lo mejor de nuestro país, el talento de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, del futuro de España, o va de abrir paso, va de esperanza, va de una España mejor, más sólida, una España consolidada, va de futuro. El debate de estas elecciones va de futuro, y creo que aquí es donde debemos de detenernos. El resto es esa palabra que empieza por R, con la que nos agasajaban cada viernes de dolores, y que además hizo una singularidad única en Europa, y es que fuimos el único país que ustedes conocen, Estado miembro, que tardó más de 10 años, exactamente 10 años y 11 meses, en salir de la maldita crisis financiera. Creo que hemos demostrado que se ha gestionado de manera radicalmente diferente, y que las recetas que disponían, desde luego, no eran las correctas. Creo, sinceramente, que esa respuesta expansiva a la pandemia, la fórmula de los también tan debatidos ERTE, que han salvado a 3,6 millones de trabajadores y trabajadoras, que han salvado a 550.000 empresas, imagínense lo que hubiera pasado. Recuerden a aquellos agoreros que decían que la tasa de paro de nuestro país alcanzaría el 30%. Algún teórico ortodoxo de la economía recientemente, estos días, lo recordaba. Pero es que recuerden también que hemos tenido un mecanismo de protección social en las personas autónomas que fue lo que permitió que saldáramos esta crisis, a diferencia de la anterior, manteniendo el trabajo autónomo, y fue con el mecanismo de la prestación de los ceses de actividad, de tal manera que 1 de cada 2 personas autónomas en su trabajo vieron cómo preservábamos ya no los puestos de trabajo, sino su negocio, su actividad. Y de esto van las políticas públicas. Va de que hemos aprendido que en nuestro país no es necesario despedir, que en nuestro país, como hemos demostrado, tenemos ya herramientas que van a servir, ya están sirviendo a
ahora mismo de manera estructural o de manera coyuntural, los denominados ERTE o el mecanismo RED, para ayudar a acompañar a las empresas y a los trabajadores cuando así lo precisen. En definitiva, creo que sin esa respuesta diferente no hubiéramos podido hacer lo que hicimos y por eso creo que hoy España está mucho mejor. Créanme también si les digo, he seguido a lo largo de la mañana las mesas antecedentes. Esto tampoco hubiera sido posible sin los fondos de recuperación en Europa y en nuestro país. Señalaba Nacho Escolar, el director del diario.es ahora mismo, que es una estrategia deliberada de los fondos que vayan dirigidos a unas herramientas imprescindibles. Son la formación a lo largo de toda la vida, pero la formación imprescindible en los cambios de época para asumir los grandes retos de transformación que tenemos, los cambios del modelo productivo, tanto en el modelo ecológico, la sostenibilidad en las empresas, cuanto en el desarrollo digital. Por tanto, ningún miedo a este reto. No hay miedo que valga. Tenemos discusiones siempre con los agentes sociales sobre si un paso atrás o un paso adelante. Yo digo un paso adelante porque si hacemos las tareas que tenemos que hacer, que radican esencialmente en la formación, lo que se va a producir es un efecto sustitución, van a desaparecer unos puestos de trabajo que son profundamente contaminantes y van a emerger otros puestos de trabajo que van a generar altísimo valor añadido en nuestro país. Por lo tanto, creo que los fondos, junto con la formación, la creación de empleo lo que viene a ser necesidades del mundo empresarial, lo vamos a conseguir. Necesitamos seguir avanzando en la mejora del tamaño empresarial, de la internalización de nuestras empresas y de la cooperación en las mismas. Y creo que para esto sirven los fondos que hoy ocupan lugar. Por tanto, creo sinceramente que los avances que han permitido estos fondos han sido muchos y ahora, siguiendo la idea de Monet de que Europa se forja en las crisis, debemos consolidar el punto de inflexión que supuso la respuesta al coronavirus. Este es el debate que tenemos ahora mismo en Europa, en el seno de la Unión Europea. Este es el debate que hemos tenido el pasado fin de semana en Porto, en la Cumbre Social Europea. Es si estamos en un interludio o si abrimos el foco a una Europa en la que de manera estructural consolidemos una manera de hacer las cosas de manera radicalmente diferente. Este es el debate que tenemos, insisto, en Europa. Hemos, por tanto, de ser coherentes. Es en tiempo de incertidumbres, y créanme, hay demasiadas, en el que Europa y España se hallan en una encrucijada. Y es en este momento cuando más sentido tiene apostar por lo que ya sabemos que funciona. Precisamente porque shocks como la pandemia o el estallido de la guerra son difíciles de predecir, precisamente por esto debemos trabajar para que el nuevo sentido común que se está abriendo paso ya se materialice en unas reglas de juego que han de ser estables y permanentes en Europa. Como dice mi querida Mariana Mazzucato, lo que necesitamos, lo digo siempre, es pasar de reparar a prevenir, es decir, no actuar cuando el daño está hecho. Es que tenemos que hacer un gran debate sobre las políticas públicas. Es que lo público tiene que servir para investigar, para innovar, para acompañar a las empresas, para tener talento. Para esto sirve lo público. Lo público no solamente es, como quieren algunos, y de esto también van estas elecciones, para ayudar, como siempre pasó en la democracia española, salvar a unos poquitos, lo hemos visto, por ejemplo, en la crisis financiera con el rescate a la banca, dejando caer a la mayoría social. Pues de esto va el debate que tenemos y, sobre todo, en tiempos de inestabilidad, de guerra y de más crisis climática. Ahora, por desgracia, corremos el riesgo de dar pasos atrás. Fíjense, la decisión en Europa de recuperar el Pacto de Estabilidad, suspendido desde la irrupción, como saben, de la pandemia, creo que envía un mensaje muy preocupante a las mayorías sociales europeas, porque de alguna manera le están indicando oigan ustedes, toca volver a apretarse el cinturón. Y yo creo que no es así. Junto con los datos que podría estar dando de aquí a mañana sobre la mejora económica de nuestro país, tenemos un dato que demuestra que gestionamos mejor, que apenas hago público. Y es que con la pandemia que hemos tenido, con una caída del PIB del 11%, con el volcán de La Palma, con una policrisis brutal, con la guerra de Ucrania, con la mayor crisis de la inflación que conocemos,
el Servicio Público de Empleo tiene hoy, por primera vez, un superávit de 4.500 millones de euros. Por tanto, sí, hemos protegido a las empresas, hemos protegido a los trabajadores, pero hemos gestionado mejor y tenemos más recursos. Por tanto, gestionamos, sinceramente lo creo, mejor. Y creo que el debate no es que los más vuelvan a ajustarse el cinturón. Muy al contrario. Es que pongamos en común, como estamos haciendo ministros y ministras del ramo de trabajo y de otros sectores, justamente políticas innovadoras que avancen en la Europa social que queremos. Les decía, hemos avanzado justamente con reglas más flexibles y sencillas, pero creo que no es suficiente. Necesitamos normas fiscales propias del futuro y desterrar de una vez por todas aquellas constricciones que nos condenaron a la austeridad, aquellas constricciones que generan tanta desafección. Tenemos que ser más ambiciosos para superar una década perdida por la falta de inversión justamente en la transición ecológica. Existe el riesgo de una reconfiguración neoliberal que contemple más pronto que tarde la vuelta, como dije, a los recortes y al dolor de la gente. Creo que las políticas que causan dolor no están habilitadas para gobernar nuestros países. Generan desafección y esto ya sabemos los nombres que tienen en Europa y en el conjunto del mundo. No todo lo insostenible cesa a tiempo. Un retorno al 2008 pondría en peligro el bienestar de la ciudadanía española y del propio proyecto europeo. Por tanto, frente al peligro del retroceso, Europa debe impulsar una planificación ecológica en clave democrática, y esto es con justicia social. Para ello, como decía al comienzo de mi intervención, en el contexto actual, alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo es más acuciante que nunca. Es más, frente al negacionismo de las derechas y la pasividad de algunos, estoy convencida de que un pacto expandido, con ambiciones renovadas y objetivos adelantados, ha de ser nuestra brújula para la próxima década. Y es que es demasiado lo que tenemos que hacer. Es necesario, como nos dijo Esther Lynch, la presidenta recién elegida del CES, la Confederación Europea de Sindicatos, que las grandes empresas respeten unos nuevos estándares sociales. Me consta que muchas empresas ya están haciéndolo, pero falta mucho por hacer, pero no solo sociales, sino también ambientales, como una condición innegociable para poder recibir la inversión pública. El proyecto es europeo, pero tenemos que estar comprometidos con la descarbonización y con que no hay vuelta atrás. Toda política pública, desde ya mismo, como les dije creo que en la sesión anterior, es política climática y, por tanto, no cabe marcha atrás. Se acabaron, de alguna manera, los cheques en blanco. El compromiso es del proyecto europeo, son de las empresas europeas y son de los trabajadores y las trabajadoras europeas. Y yo hago un llamamiento al compromiso hacia el futuro de las empresas y de Europa. Es necesario, en ese sentido, que las personas trabajadoras puedan participar en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. De esto va la presidencia española. Vamos a tener, como saben, debates cruciales en esta materia. Saben también que son 18 Estados miembros los que ya desde el año 76, empezando por Alemania, ha tomado este tipo de decisiones, pero España, a pesar de que tiene un mandato constitucional en su artículo 129, casualmente nunca lo ha desarrollado. Por tanto, la tarea es que sí, modernizar las empresas también con justicia social y también con la voz de los trabajadores y las trabajadoras dentro, es decir, el mundo del trabajo. Lo que dice el gran jurista francés, Supiot, no se puede hacer nada, ninguna evidencia climática, sin las empresas y sin el mundo del trabajo. Y ahí es donde está, creo que, el éxito compartido. Por tanto, la gran asignatura pendiente tiene que ver con democratizar la economía y tiene que ver con democratizar el mundo del trabajo. Y, como saben, desde nuestro Ministerio y la Vicepresidencia llevamos ya mucho tiempo en el EPSCO, lo hicimos también el pasado fin de semana en Porto, defendiendo digamos que el diseño de las políticas de descarbonización, empezando por abajo, y esto es con la defensa de la negociación colectiva verde. Nadie mejor que las empresas, con los trabajadores y con los propios empresarios, los que bajen a lo concreto los procesos de descarbonización
del mundo en el que nos encontramos. Por tanto, estamos avanzando en el seno de la Unión en este criterio y creo que es la vía. Es decir, no podemos hacer una transición por arriba, sino que muy al contrario. Las empresas tienen vida, están ágiles y conozco muy bien que negocian muchos de ustedes a diario muchísimas cuestiones y esta debe ser también una más de las que debe de ser negociada. En definitiva, también, si me permiten, debemos de crear una nueva iniciativa, una herramienta financiera, como hicimos con el mecanismo SURE, que, como saben, tantos empleos salvó en pandemia, pero en este caso lo que estamos defendiendo, y lo volví a hacer el pasado fin de semana con el vicepresidente belga, hemos presentado un non-paper en la Cumbre Social de Oporto para fraguar un fondo europeo que permita, con fondos europeos, llevar adelante los grandes retos de transformación, que son las ecológicas y las digitales. Y eso hacerlo con el mundo del trabajo dentro. Es un gran debate, está a debate ahora mismo, pasará a debate de la Comisión. El pasado fin de semana lo hemos hecho. Saben que tenemos una colaboración muy estrecha con Bélgica y particularmente mi ministerio y el del vicepresidente belga. Por tanto, lo que queremos es seguir dando pasos e ideas para que nuestro país sea profundamente activo y no subalterno en el lugar en el que se deciden cuestiones demasiado importantes que, como saben, es Europa. Es necesario también innovar en el plano fiscal porque, como afirmé al inicio, la emergencia ecológica es un fenómeno desigual y si hay un lugar en el que hay desigualdades es en los ingresos públicos y el cambio climático va de esto también. Va de esto, va de sufrimiento, va de que no sufren igual el cambio climático los barrios más humildes de nuestras ciudades que los barrios con mayor capacidad adquisitiva, va, en definitiva, de un mecanismo que es absolutamente transversal. Por tanto, mecanismos fiscales que tienen que avanzar en el sentido de que quien más contamina y menos sufre las crisis sociales, es quien más debe de aportar en este momento. En esta misma sala he defendido con Tomás Piketty justamente que hemos de avanzar en esta dirección. Y justamente por un dato que daba Tomás Piketty, y es que el 10% más rico emite el 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre emite tan solo el 10%. Por tanto, hablar de planificación ecológica es hablar de futuro, de un futuro más igualitario. Y por ello tenemos que hablar, por ejemplo, de un impuesto climático internacional al patrimonio de las grandes fortunas. Como saben, el informe de desigualdad climática de este mismo año señala la viabilidad de un gravamen entre el 1,5 y el 3% en la fortuna del 0,001% de la población adulta mundial. Estos son poco más de 60.000 personas que tienen un patrimonio superior a 100 millones de dólares y que, sería para proteger a las principales víctimas de la crisis climática. Creo humildemente que no solamente es posible, sino que urge hacerlo. Y creo que también tenemos que hablar de un gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles, como, por cierto, pidió el secretario general de Naciones Unidas en la COP pasada. De esto tenemos que hablar. De esto va el cambio climático, de esto va el reparto de las cargas, de esto van los grandes desafíos de época que tenemos en este momento. Hablemos, por último, del gran desafío para llevar estas ideas a buen puerto. Hablemos de algo fundamental, la planificación industrial verde. Soy ministra de Trabajo, vicepresidenta de Economía Social y, obviamente, no se puede hablar de trabajo sin industria. Sostuve en el panel en el que participé el fin de semana pasado que Europa necesita reforzar su autonomía estratégica en muchos vectores, pero hay un lugar en el que lo necesita de manera contundente, es en su autonomía industrial. Fueron demasiados los años en los que en Europa no producíamos cosas. Demasiados años en los que dependíamos de un gigante que se llama China o dependíamos nada más y nada menos que de Washington. Y creo, sinceramente, y hay consenso en los debates que tenemos en el seno de la Comisión Europea, el próximo lunes estaré en Luxemburgo hablando de estas cosas, en el que Europa tiene que propiciar su propia autonomía industrial para que produzcamos cosas
sin lugar a dudas, generemos empleos de calidad y todo ello coordinado, obviamente, con la planificación ecológica. Por tanto, los objetivos de la nueva política industrial deben alejarse del mero beneficio, claro que tiene que haber beneficio, sino que debe de orientarse a la transformación, a la creación de empleo verde, de calidad y a la corrección de las enormes desigualdades territoriales y a la adaptación ante las nuevas crisis. Estamos ya discutiendo sobre esto en Europa, estamos discutiendo los PERTEs que tenemos, escuchábamos el PERTE anterior, el PERTE de Economía Social, que, como saben, compendia 808 millones de euros. Somos el único país que ha desplegado un PERTE de Economía Social centrados en la transición pendiente, que son los cuidados, cómo los abordamos, cómo cuidamos, quién cuida a quién, y creo, sinceramente, que debe de hacerse de esta manera. En definitiva, que Europa lleva demasiado tiempo en la búsqueda de una voz propia y un lugar autónomo en el mundo, y el reto es ahora. Estamos decididos a hacerlo. Hay convicción, desde luego, en mis colegas de Trabajo y Economía Social. Estamos trabajando en ello y vamos dando, creo que, pasos de gigante en esta manera. De manera que creo que hay que caminar hacia una planificación industrial, que es donde tenemos los buenos empleos, ecológica, social y feminista. Y ya voy terminando. Como vengo diciendo estos días, la gente de nuestro país nos está esperando. Estamos trabajando sin descanso para hacer algo que es muy importante en la vida de la gente: dar serenidad, sosiego, dar tranquilidad y, sobre todo, dar certezas a la sociedad española. La sociedad española necesita calma. Estamos ante una enorme crisis, una policrisis, y hay muchas incertidumbres. Por tanto, creo que en tiempos turbulentos, serenidad y calma. Sumar no es solo un acuerdo entre partidos, por mucho interés que suscite, sino que Sumar es un nuevo proyecto de país que mira al futuro, que quiere recuperar el futuro para las gentes de nuestro país, que quiere más democracia, que quiere más empleos, que quiere más empresas sólidas, que quiere más derechos humanos, que quiere más pensiones, que quiere mayor bienestar, que quiere, sí, democracia económica. Creo que de esto va el futuro del país, de la calma, del sosiego y de un proyecto de país. El resto son cuestiones que merecen mucha atención, pero creo, sinceramente, que no son importantes. Y, sinceramente, créanme, cada día somos más. Como saben, hoy hemos tenido la enorme suerte, permítame dirigirme a ustedes, de incorporar al equipo de Sumar a un hombre que es un extraordinario profesional, que, bueno, ya formó parte del Parlamento Europeo, que es una de las mentes más brillantes que tiene nuestro país y que sí, se incorpora al equipo internacional de Sumar. No puedo decir más que buenas cosas de Pablo Bustinduy, permítanmelo que lo haga. Si digo que España merece un proyecto de país y si digo que estamos ante un cambio de época, es que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Recuerdo perfectamente el trabajo de Pablo Bustinduy, su altura, su grandeza. Recuerdo la última de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, que no solamente fue extraordinaria, es que esbozaba y miraba a un país que sí, que nos está mirando y que tiene futuro. Yo hoy no puedo más que desde esta tribuna agradecerle a mi querido Pablo Bustinduy el paso que da adelante, porque en la cosa pública los proyectos los hacen las personas y para hacer proyectos sólidos necesitamos a las mejores cabezas de nuestro país y creo que hoy es un honor contar con él. Y permítanme también decirles que en ese debate de futuro, del antes o del después, del pasado, del futuro, de la locomotora que se para o de la mirada hacia adelante, futuro, creo que España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país. No se resume ahí. Esa es una España muy pequeñita. Es una parte de España, pero no llega. Nosotros miramos a una España ancha, a una España que es diversa. Una España, creo que es la España del año 23, que es la España del futuro y que no se reduce, permítanme decirles, a un debate entre dos hombres. No lo es.
España es más que un debate entre dos hombres, créanme. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más, quieren un poquito más. Y en esto andamos. Lo digo porque en los últimos años hemos demostrado que solo contando con la pluralidad de nuestro país es posible avanzar en derechos. No hubiera sido posible hacer la reforma laboral que hoy habla por sí sola sin la pluralidad, sin el diálogo social. Esta es la marca de Sumar, dialogar. Dialogar con empresarios, dialogar con sindicatos, dialogar con muchas empresas, llegar a acuerdos, hacer consensos. No hubiera sido posible, por tanto, la herramienta es la pluralidad. Lo creo porque, bueno, he gestionado y lo he hecho así, 17 grandes acuerdos sociales. Y no se trata de ganar o perder, se trata de avanzar y de avanzar desde la pluralidad. Y de esto también va el futuro de nuestro país. Sinceramente, estimo que solo con pluralidad habrá gobierno de coalición. Y créanme también, el bipartidismo es el pasado. España es una sociedad madura y es diversa. Y creo que con solo esto haríamos lo suficiente para ganar el país. Como he empezado, les doy las gracias y desde la diversidad me despido. Muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko.